Sin duda lo que uno viene escuchando hasta ahora y lo que seguramente seguiremos escuchando es que la infancia es uno de los colectivos más vulnerables y con el cual siempre vamos a estar en deuda. Quiero aprovechar que estamos a días 6 o 7 de celebrar los 30 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, un hecho que seguramente tiene que ser celebrado, pero también debe ser replanteado en forma permanente y sistemática, porque nos obliga a pensar y repensar de qué forma estamos tratando la infancia, la primera infancia y la adolescencia, sobre todo en el tema que nos toca, que es en nuestro país. Los informes de universidades y de organismos internacionales muestran indicadores que en general son negativos, ¿no? El último que midió la pobreza multidimensional de UNICEF dice que un 48% de los niños, niñas y adolescentes de nuestros países están por debajo de la línea de pobreza. Y es un dato que no podemos dejar de contemplar en las políticas públicas actuales y futuras. Recién Eduardo decía algo que me pareció muy importante, que hablaba del tema de las cifras. El año pasado en un foro en el que estuvimos con Samuel Berlinski, economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo, que convocamos para que dé una conferencia sobre inversión en primera infancia, me comentaba que le había resultado sumamente dificultoso realizar esta conferencia porque no había datos certeros de inversión en infancia en nuestro país, ¿no? Sobre todo el costo-beneficio por niño o por grupos o por regiones o por provincias o por localidades, lo que dificultaba llegar a un diagnóstico certero sobre la inversión real de la infancia en nuestro país. Creo que estamos como bastante acotados de tiempo, así que después vamos a ir comentando con preguntas de ustedes o las que surjan del panel. El licenciado Gabriel Castelli nos acompaña, que es secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es exdirector de Cáritas Argentina y fue presidente de la Comisión de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal, y uno de los responsables a nivel nacional del Plan Nacional de Primera Infancia, que en marzo del 2016 el presidente Mauricio Macri decretó para promover y fortalecer lo que se venía haciendo en espacios de desarrollo infantil en todo el territorio de la nación argentina. Quiero decir que considero, para quienes hace más de 20, 25 años que trabajamos en esta temática, que es la primera vez que se crea un plan que apunta directamente a trabajar con la primera infancia. Gabriel nos va a contar los logros, desafíos y cuestiones pendientes que quedaron de esto, ¿no? Pero al margen de la Ley de Protección Integral, es la primera vez que se desarrolla estratégicamente un plan abocado directamente a esta temática. Así que, Gabriel, te cedo la palabra. ¿Qué balance hacemos del plan? Y también el programa Primeros Años, que es otro programa que se impulsa fuertemente y que articula con otros organismos desde la Secretaría que conoces. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muy buenos días a todas y todos. La verdad que es un placer poder compartir parte de este panel. La verdad que, yo no voy a hablar de cifras, de diagnóstico, porque creo que quizás están escandalosas la situación social de Argentina, que cuando uno está del otro lado del mostrador, se da cuenta lo fácil que es pontificar desde el otro lado de la sociedad civil y lo difícil que es de este lado entender la complejidad de realmente transformar iniciativas o programas en verdaderas políticas públicas. Nosotros, y acá creo que es muy bueno el hecho de que esté Viviana Inés, porque el Plan Nacional de Primera Infancia, creo que lo han llamado plan, porque ahora es un programa de un plan, intentó en 4 años cubrir 4.000 espacios de primera infancia como espejo de una experiencia muy buena que empezó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo, Córdoba también es una de las pocas provincias que determinó que la primera infancia era una política pública del gobierno provincial.
y que va a contar seguramente la experiencia de la dificultad en hacer realidad esta concreción de apertura y fortalecimiento de espacios existentes para contener chicos de primera infancia. Desde el ámbito nacional, empezar con esta iniciativa y lograr que las 24 provincias tuvieran un espacio de primera infancia, conveniados con Nación, fue verdaderamente un desafío. Y sigue siendo un desafío enorme, sobre todo cuando uno piensa en la necesidad de generar una escala a nivel mucho más significativa para impactar a más chicos. Y digo esto porque como no hay provincias como Córdoba o la ciudad que tienen definida la primera infancia como una prioridad de gobierno, en la contrapartida de estos 1.800 convenios que tenemos firmados hoy, que alcanzan a 120.000 chicos, tenemos provincias donde solamente tenemos una contraparte, como fue el caso de la provincia de Córdoba, pero en la mayor parte de las provincias tenemos convenios firmados con ONGs, con municipios y con provincias. Esta mezcla hace que desde el punto de vista administrativo y en términos de asistencia técnica genera una complejidad adicional al hecho de lograr una homogeneización en lo que es el servicio de calidad que estos centros deberían ir proveyendo a todos los que asisten ahí, tanto los chicos como el trabajo con las familias. El avance ha sido muy significativo, hemos hecho avances enormes. Hay gente de clase acá, tenemos un software que ya hemos implementado para medir en estos 1.800 centros de infraestructura, el nivel de los educadores, lo que es la interacción con los chicos. Está la gente que nos ayudó incluso a medir en una experiencia piloto que hicimos en la provincia de Buenos Aires el impacto del trabajo de los educadores con los chicos. Hoy estamos haciendo mediciones en 700 espacios para ver realmente cómo se da esto y a partir de ahí generar un esquema de mejoramiento y capacitación focalizado en las necesidades propias de cada uno de los educadores. Y hemos alcanzado seguramente a capacitar a más de 5.000, 6.000 de los educadores que hoy participan asistiendo de los 12.000 que tenemos relevados que hoy forman parte de estos 1.800 espacios. Habrá 3.500, 4.000, ni siquiera tenemos las cifras, que alcanzarán a 250.000 chicos. Queda muchísimo por hacer todavía en esto. ¿Hay un camino recorrido? Seguro. Hemos hecho algo inédito que es, ¿qué significa? ¿Cuál sería el contenido frente a una organización que quiere ver un espacio de primera infancia? Lo que debería tratarse en chicos de 1 año, 2 años, 3 años. Ese material lo hemos distribuido en todos los espacios, con jugotecas, con elementos que realmente hoy mejoran fuertemente lo que es el servicio que se brinda a los chicos. Y con una línea de RIT ya hemos mejorado desde el punto de vista de infraestructura más de 150 espacios y queda todavía crédito disponible como para seguir haciendo un esfuerzo enorme de mejoramiento. Como sabemos que esta no es la única herramienta, pero nadie discute que un espacio de primera infancia es muy bueno para la estimulación de los chicos, hay otro programa que también le damos nosotros, que era el programa de acompañamiento de primeros años, que se llamó y le llamamos acompañamiento a la crianza. Este programa llega a 65.000 familias por chico, lo que comentaba Facundo Mares antes, que tenían una escala chica increíble. Nosotros logramos por año llegar a estar 3 meses adentro de la casa de la familia con 2 facilitadoras, en una red que construimos de Nación, de 1.700 facilitadoras en 19 provincias, llegamos a 65.000 familias por año, con un material que yo creo que ni siquiera nosotros tenemos para nuestros hijos ese material en nuestra casa. Este año estamos distribuyendo 170.000 libros, 170.000 libros en estas 65.000 familias, impactan en 165.000 chicos. Las familias alcanzadas en estos 3 años de este programa de implementación, que ya venía desde 2006, y lo que hemos agregado es la visita a las familias, lo que nos ha llevado es a impactar en más de 200.000 familias en estos 3 años. Ahora, este programa de acompañamiento a la crianza y este programa de Plan Nacional de Primera Infancia tienen una diferencia sustantiva con un ejemplo que mencionaba antes, no sé si creo que fue Daniel Arroyo, que es la manera en que desde el Estado construimos lo que nosotros llamamos una política pública. Y acá es donde yo quiero detenerme, porque me parece que es claro entender la complejidad que tiene un país federal como el nuestro de hacer realidad una política pública que el Estado quiere impulsar. Y les doy el ejemplo bien concreto de lo que es la asimetría entre 2 ejemplos claros que nosotros llevamos adelante a la Secretaría. La primera es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Y es una realidad, a veces uno no sabe cómo expresar
la preocupación de una realidad tan dura como tiene la Argentina para contagiar la urgencia de dar una respuesta concreta a una problemática que desde el punto de vista social yo creo que todavía no dimensionamos el impacto que tiene en la vida de los chicos y de la familia. 1 de cada 4 chicos de entorno vulnerable no conoce quién es el padre, lo cual mal puede pensar recibir en su casa lo que el colegio no le da. Pero ese plan de prevención del embarazo lo pensamos con organización de la sociedad civil entre 3 ministerios que teníamos repartido el compromiso de trabajar a nivel del Poder Ejecutivo Nacional. Presentamos el plan en los consejos federales de Educación, Salud y Desarrollo Social. Nos sentamos con los 3 ministros equivalentes de cada una de las provincias, nos pusimos de acuerdo en qué es lo que ellos estaban haciendo, qué es lo que estábamos haciendo nosotros como propuesta. Definimos representantes en una mesa coordinadora en cada provincia, de las 12 que iniciamos el trabajo con mayor foco. Formamos equipos focales territoriales, diseñamos un plan operativo de abordaje para alcanzar al 50% de los adolescentes y recién ahí empezamos a trabajar. Proponiendo a Nación poner recursos humanos, recursos financieros, anticonceptivos, y para que ustedes tengan una idea, este año 2019, la medición de reducción del embarazo adolescente desde el 2015 al 2018 se redujo en un 20%. Son 23.000 chicos menos que han nacido de madres adolescentes en solamente 3 años, producto de un trabajo articulado entre Nación y provincias. Es entender que una política pública solo se transforma en política pública, no cuando sale una ley, que lamentablemente la mayor parte no se cumple, ni cuando se proclama desde el Poder Ejecutivo Nacional, sino cuando realmente se la apropian las provincias y la traducen en presupuesto y en asignación de recursos humanos. Eso en Argentina pasa con muy pocas prioridades. Y la primera infancia creo que es un gran ejemplo de ello. Obviamente el embarazo adolescente tiene impacto en la primera infancia, porque 100.000 chicos que nacen todos los años de madres adolescentes, desde hace más de 10 años en Argentina, explican, entre otras cosas, que 2/3 de la población de jóvenes, que nosotros decimos que no estudian ni trabajan, son mujeres en sus casas al cuidado de sus hijos y de sus hermanos. Y en su mayor parte son chicas que no han terminado el colegio secundario. La principal causa de abandono escolar secundario es el embarazo adolescente. ¿Y cuántas veces ustedes habrán escuchado acá? Esta es una de las causas que explica, entre otras cosas, por qué el 97% de los chicos termina el colegio primario y por qué el 50% abandona el colegio secundario en los 3er o 4 años. Una de las causas es el embarazo adolescente. En primera infancia, en el año 2018, hicimos el proceso que no habíamos hecho desde el principio de la gestión, que es empezar a pensar que la primera infancia también era una responsabilidad que necesitaba un abordaje integral entre varios ministerios, como lo es hoy la pobreza, que no es solamente responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, sino que este abordaje interministerial en términos de la primera infancia es lo que nos llevó a un decreto que salió publicado hace menos de un mes, que es la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que básicamente trabaja sobre 5 ejes que por suerte después Fabián va a explicar con mayor profundidad, porque estuvo ayudándonos en la redacción de este documento con el apoyo de UNICEF, pero que básicamente lo que recoge es que el abordaje de la primera infancia no pasa por un único programa, sino que es el resultado básicamente de lo que nosotros definimos en 5 ejes. Estos 5 ejes que nosotros llamamos vida y salud, identidad, condiciones para garantizar la crianza, educación y cuidado para el desarrollo y promoción de derechos. De vuelta, si nosotros no logramos convencer a las provincias de que la primera infancia tiene que estar en la lista de prioridades, todo lo que hagamos de la nación no va a dejar de ser más que un programa de buenas intenciones. Si nosotros no logramos tener una contraparte en cada provincia para tener realmente una política de promoción, de apertura, fortalecimiento de espacios de la infancia, la nación solo no puede hacer lo que le corresponde en verdad a las provincias. Acá permanentemente hablamos del Estado. Y yo creo que una de las grandes experiencias y aprendizajes que uno toma después de estos 4 años en la gestión pública es la responsabilidad del Estado está diluida por falta de claridad en lo que es la responsabilidad del Estado Nacional, de los Estados provinciales y de los Estados municipales.
Lo más fácil es echarle siempre la culpa al Estado Nacional de todos los males de la Argentina, cuando en el fondo la responsabilidad primaria de muchas de los problemas que tiene la Argentina en el ámbito social empiezan por la responsabilidad y la ausencia de un Estado presente en las provincias. La inversión social en la primera infancia es de 200.000 millones de pesos por año de las cifras del 2017, cifras que están publicadas. Y el 65% de esa inversión en primera infancia la ejecutan las provincias, no el Estado Nacional. La salud, la educación y las políticas sociales están en nuestro país en cabeza sobre todo de las provincias. Están descentralizadas por ley. El Estado Nacional acompaña, promueve, y estos programas que hoy tienen impacto no son caros. El programa de acompañamiento a la familia son 260 millones de pesos este año para impactar en 160.000 chicos. El Plan Nacional de Primera Infancia nos lleva a los 4.000 espacios porque no tenemos contrapartes provinciales que realmente solicitan el apoyo de Nación. Y muchas de lo que convivíamos nosotros, todavía después de 2 años, prácticamente ni siquiera han rendido los primeros desembolsos. Esa es la realidad de la Argentina. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente este año nos cuesta 500 millones de pesos. Nada más que 500 millones de pesos para un país no es nada. Y si las cifras de este año son como nosotros pensamos, del 15% de embarazo adolescente que había en el 2015, este año va a ser a nivel país menos del 12%. Entonces, si realmente no logramos crear esta conciencia de que el federalismo impone responsabilidades, obligaciones a cada uno de los actores de un país tan grande como el nuestro, la nación nunca va a terminar de ser quien pueda dar respuesta a la gravedad del contexto social que arrastra un país de 40 años de decadencia de los servicios que el Estado Nacional, provincial y municipal debería dar a la población, sobre todo más vulnerable. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a seguir con Viviana. Sin lugar a duda, la articulación entre la nación, provincias, municipios, sin dejar de lado, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil, que en general han sido las instituciones en las que los gobiernos descansaron y descentralizaron mucha de esta inversión y le dieron mucho poder para poder transformar en los territorios, con el debido o sin el debido acompañamiento correspondiente, ¿no? Y bueno, vamos a las provincias, ¿no? Sin lugar a dudas, Buenos Aires es uno de los territorios más candentes de nuestro país, con un programa como fueron las unidades de desarrollo infantil que venían funcionando ya desde hace años. Creo que fue la primera provincia que adhirió al Plan Nacional de Primera Infancia. Estamos con la doctora Viviana Devoto, que es directora de programas de promoción social para niños y jóvenes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Y fundamentalmente, Viviana, preguntarte también un balance sobre el impacto del plan, cómo venían trabajando antes del plan y qué desafíos y qué deudas seguimos teniendo desde la provincia con la infancia. Quedamos en el medio. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Soledad, Eduardo. Quiero decir que hay personas en mi equipo, está Nalia Corbalán, que es la directora del plan, está Manuel Herrera, por ahí, que la vi. Bueno, agradecerles y la verdad celebrar el encuentro, sobre todo también por la época en la que nos toca, que estamos en un gobierno saliente, y por ahí me parece que es muy valioso que podamos contar. Muchas veces sí decís el Power, no lo voy a pasar al Power porque cambié de idea acá en este momento. Me parece que lo más valioso para contarles también es la expertise que tuvimos como funcionarios y como equipo, y la realidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que tuvimos, que hicimos y que es lo que queda pendiente para poder hacer una transición prolija al gobierno siguiente, si es que quiere tomar la expertise que ha quedado en estos 4 años. El programa UDI, como bien decía Rafael, es un programa que tiene muchísimos años, está desde los años 90. Esto produce, para quienes no lo conocen, tiene distintas modalidades. Tiene los jardines maternales comunitarios, que es de 0 a 5 años.
los centros de atención integral, que es de 0 a 18 años, y las casas del niño, que es de 6 a 14 años. Eso es lo que provocó primero que sea durante tantos años una política, la verdad, muy valiosa. Si uno va a las bases y a los fundamentos de esta política, es una política de cuidado ejemplar, que la verdad que fue muy innovadora por los años 90 inclusive, hablar de políticas de cuidado ya en ese momento. Esto es lo que provocó durante la cantidad de años que ha tenido, que nos encontremos en su momento con un programa que desembolsaba tal vez dinero y, como decía Gabriel hace unos instantes, uno conveniado con organizaciones de la sociedad civil, con municipios, con las distintas realidades que tiene la provincia. Ahora, esto se convirtió en un programa con más de 1000 espacios en una provincia con 135 municipios, muy amplia, muy al pensamiento y a la implementación y a las ideas, ideologías de las distintas organizaciones sociales y de los distintos municipios que llevan adelante estas políticas. Y la verdad se fue desvirtuando bastante el fundamento de lo que dice este programa tan valioso. Nosotros cuando asumimos la gestión, a mí me tocó tomar UDI en el 2018, asume primero Analia Corbalán, que está acá presente, pero bueno, somos del mismo equipo, compartimos los 4 años el mismo equipo, y ahí fue un trabajo de comenzar a ver qué era lo que había en territorio, de visitar los espacios, de poder estudiar qué era lo que se estaba haciendo, qué es lo que se estaba haciendo bien, de poder mantenerlo, del conocimiento de campo, para poder desarrollar luego una política un poco más estandarizada, o por lo menos con algunos parámetros o de cumplimiento de derechos mínimos en lo que es la primera infancia. Todo lo que estoy contando además lo recalco que tiene que ver con el programa de primera infancia y los espacios de cuidado. ¿Por qué hago la distinción? Porque, bueno, cuando terminemos de conversar y por ahí se va a dar en el debate, yo tengo una visión que para poder trabajar la primera infancia de las políticas públicas no solamente nos tenemos que abocar a los espacios de cuidado. Sí, hoy los tenemos y hay que fortalecerlos y eso me parece que era como primera medida para poder ser soporte de una política integral de primera infancia. Cuando digo integral es no solamente pensar en los espacios de cuidado o los jardines comunitarios, que los jardines comunitarios es una formalidad que lo tiene hoy el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y que es un reconocimiento de estas UDIs. Lo digo por lo que decía Arroyo hace un ratito, de que los jardines, bueno, hay como algo intermedio, que está la ley de jardines comunitarios, que la pueden ir a buscar, que es el reconocimiento de algunas UDIs al ámbito de educación y que algunos inclusive comparten espacios entre desarrollo social de la provincia de Buenos Aires y el ámbito de educación. Entonces, dicho esto, nosotros podemos llegar a 200.000 chicos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros pensamos que trabajar la primera infancia también deberíamos empezar con aquellas mamás embarazadas, como recién comentaba Gabriel, y ya desde los hospitales inclusive. Podemos comenzar desde el ámbito sanitario. Hay muchas maneras y formas de poder diseñar una política pública para poder llegar a toda la primera infancia. Esto es necesario pensar en una nación, en una provincia y en municipios que estén comprometidos. ¿Por qué? Porque la burocracia de lo que es inclusive municipal, provincial y nacional está muy dividida en distintas funciones. Entonces, no sé, provincia, que queremos trabajar con las distintas salas municipales, por ejemplo, de los distintos municipios, y tiene que ver el color partidario a veces. Aunque uno quiera trabajar con todos, están las distintas formas de trabajar. Entonces creo que como ciudadanos tenemos que primero sanear eso para que esto pueda llegar a ser una política integral verdadera. Por otro lado,
contarles que en este trabajo de lo que fuimos realizando durante el 2016-2017, cuando hay un cambio en el 2018 que comenzamos a pensar qué se podía hacer para tomar algunos parámetros mínimos de derechos para estos espacios de cuidado, comenzamos a trabajar con la ITELA, en Crianza Juntos, que es lo que mencionó recién Eduardo. Y ahí, como él contaba, tomamos algunos espacios, decidimos hacer una prueba piloto, con algunos espacios de los distintos modelos de gestión, que eso tampoco estaba comprobado cuál es el mejor método para poder trabajar, o el mejor modelo de gestión para poder trabajar esto, que creo que también tiene que ser pensado de distintos lugares al momento de diseñar una política de primera infancia. O sea, yo tengo que pensar que si voy a trabajar con una organización civil, voy a tener que trabajar de una forma, con municipios de otra, y de manera oficial de otra manera. Eso es muy importante al momento de pensarlo. O sea, no puede haber una política integral para los tres modelos de gestión. ¿Por qué? Porque la organización civil viene trabajando hace 20 y pico de años, 30, de una forma. Uno puede plantearle distintas formas de poder empezar a trabajar con nuevas metodologías, con nueva pedagogía, pero no dejamos de financiar, y que hay una contrapartida y una discusión muy buena del tercer sector con nosotros, con el Estado, y además muy valiosa para nosotros desde el Estado para poder tomarla, pero no nos olvidemos que son miles de organizaciones civiles. Y por otro lado está el municipio, y el municipio, cuando vos querés imponer o poder trabajar de una determinada forma, también hay que negociar. Cuando digo negociar es tener consensos entre lo que yo pienso, el equipo piensa desde la provincia, y lo que piensa la municipalidad. Entonces es muy difícil hacer una política integral en general. No es imposible, y creo que ese debería ser el objetivo, poder formar consensos para poder diseñar e implementar una política de primera infancia integral en la Argentina y en las provincias y en los municipios. Me tomé un poquito de agua, perdón. Entonces, una de las cosas que pensamos con la Universidad de ITELA fue poder crear una nueva metodología de cuidado con estos parámetros que está reflejado en el manual que fue el resultado final de esta prueba piloto. Lo siguiente era poder mejorar todo este trabajo que hicimos durante este tiempo, este último año, poder medir algunas situaciones que empiezan ahora, la segunda etapa, y a partir de ahí poder desarrollar, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, una política integral ya brindándole calidad a los espacios de cuidado, pero pensando más allá de los espacios de cuidado, que es lo que dije al principio. Entonces, ya resuelta la prueba piloto, con distintas formas, fue mejorada en las reuniones de trabajo, después las fuimos mejorando porque el resultado de eso nos dio distintas situaciones que eran recursos por un lado. Ahí en el manual se hace mención de Ana Laura sobre innovación frugal, ¿verdad? Y bueno, es tratar de llevar adelante la mejor gestión e implementación con los recursos que uno tiene, porque yo ahí sí me viene el lugar de decir, bueno, soy funcionaria, soy responsable de decidir los distintos recursos, pero ¿con qué? A ver, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Lógicamente la ITELA me ofreció algo de alto nivel de calidad, pero los recursos de la provincia no era posible en ese momento, y algo queríamos hacer para empezar a instalar calidad de servicio que nos pueda servir, inclusive medido, para que en la próxima gestión podamos ya empezar a instalar la calidad, ya con la prueba piloto medida, y poder empezar a trabajar en una política de infancia integral. Mucho lo que tenía que contarles, pero en este poco tiempo es difícil. Quería transmitirles lo principal, tal vez, de con lo que uno se encuentra como funcionario, y políticamente cómo tenemos que ir saneando algunas cosas, y reflexionar, sobre todo reflexionar en los distintos colores partidarios, en que espero que, bueno, que esta prueba piloto sea tomada por el próximo gobierno. Nosotros, por nuestra parte, gobierno de la provincia y por pedido de María Eugenia Vidal, estamos trabajando en todo el material para poder hacer una transición prolija
y que pueda esto continuar. Me olvidé mencionar a la metodología que se utilizó, que fue Montessori. Está basada la prueba piloto en la metodología Montessori, que fue ejemplar. Las UDIs de la provincia, esto no quiero dejar de mencionarlo, aunque me pase un minutito. Las UDIs provinciales son 11, la verdad que venían trabajadoras desde la fundación de estas UDIs, que fue hace 25 años, con Chiche Dualde, y que nunca habían tenido una capacitación desde el inicio, o sea, durante 20 años no fueron capacitadas, y la verdad que el producto, el impacto y el progreso que se ha logrado en los chicos con esta prueba piloto fue increíble, inclusive en la alimentación, en la nutrición, en lo que se han logrado. Antes uno iba, era un caos, y ahora vas y la verdad que los ves comiendo bien, ves mucho más tranquilas a las cuidadoras, están más acompañadas, y bueno, la verdad que el resultado ha sido realmente positivo. Muchas gracias y esperemos vamos a ir trabajando juntos. Bueno, de Buenos Aires nos vamos a Córdoba, creo que el tiempo nos está corriendo. Hola Inés, ¿cómo estás? Buen día. Es directora del programa Salas Cuna de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo de la provincia de Córdoba, también una provincia que venía trabajando estas temáticas, adhiera al Plan Nacional. Pero inicialmente te queríamos preguntar bajo qué diagnóstico nace el programa de las Salas Cunas. Bueno, buenos días a todos. Gracias Ricardo por la bienvenida. Gracias a la universidad por la invitación, y estoy en el debate si pasar la presentación o no, porque no sé a qué responder y qué contar de la provincia de Córdoba, que la verdad que tengo mucho para compartir y creo que con todos los que estamos adherimos a ciertas cosas en común. Pero la voy a pasar para no divagar ni pasarme del tiempo, que había el reloj como tirano. Así que no sé si tengo algo. No quiero hacerlo. Ahí está. Si hablamos de primera infancia o de salas cunas, en realidad lo primero que se me viene a la cabeza a mí es como ese desorden de palabras y innumerable cantidad de conceptos que hacen alusión a lo que es la primera infancia de manera integral, ¿no? Desde la estimulación, la niñez, los derechos, la vulneración de los derechos, la contención, el acompañamiento, y que es algo que tratamos de llevar adelante en el programa Salas Cunas a través de todo un equipo técnico que ya les vamos a contar y que ya les voy a contar, y que intenta, bueno, responder y avanzar con el programa dentro de lo que es la provincia, que, como les dijo Gabriel, es un programa grande que creció rápido en pocos años, pero que en realidad no es nuevo, sino que se asentó en algo que ya venía dentro de la provincia. El programa tiene como un doble objetivo, y ahí respondiendo un poco a Ricardo, nos basábamos sobre todo en lo que es la brecha de desigualdad en lo que es el trabajo de las mujeres, por eso hablamos de niños y mujeres, y el programa tiene esto: brindar igualdad de oportunidades a las mujeres para que se puedan insertar de nuevo en el sistema educativo o en el sistema laboral, que sabemos que las tareas de cuidado, como bien ya se habló antes, generalmente las llevan adelante las mujeres. Y por el otro lado, que espacios que en Córdoba ya existían, que se llamaban, bueno, como ella dice, que eran llevados adelante por organizaciones que se llamaban CCDI, y eran centros de cuidado infantil que ya existían, que tenían 20 años, se transforman en algo más que cuidado, en algo más que solamente nutrición o centros o espacios en donde los niños permanecían una cierta cantidad de horas, sino que fuéramos un poquito más allá de lo que era la estimulación, el desarrollo y la atención integral de los niños en una innumerable cantidad de variables, que en un centro de cuidado quedaba reducido generalmente a esto, el cuidado y la nutrición, y nada de estimulación y desarrollo. Entonces el programa Salas Cunas comienza a funcionar en el 2016, la primera fue inaugurada el 3 de marzo de 2016, a través de un decreto empieza el programa, pero después ya en el 2018 evoluciona y se instituye a lo largo de toda la provincia a través de una ley provincial, que es la 10.533, que se promulga en abril del año 2018.
Como bien dijo Gabriel, creo que lo diferencial o el impacto grande que tiene Córdoba es porque es una política de Estado pensada para ser de manera integral y donde articulamos a través de todos los ministerios. Parte de lo que decía Daniel también lo tomo y lo traigo. Había que dar respuesta a lo que el territorio demandaba. O sea, uno no podía ir al territorio, descubrir una necesidad o detectar una necesidad y no poderle dar respuesta. Entonces lo diferencial de Córdoba, o lo que nosotros hacemos hincapié, es en este intento, no vamos a tener la soberbia de decir que damos respuestas, pero intentamos dar respuesta a la mayor cantidad de demandas detectadas por el equipo técnico, que baja con una periodicidad semanal a cada uno de nuestros espacios. Nosotros ahora, bueno, ahí tenemos un poco la cobertura, más o menos la provincia de Córdoba tiene 427 comunas y municipios, de los cuales hoy estamos abarcando alrededor de 270 espacios, o sea, 272 están en el interior provincial, el 41%, voy desordenada en toda la presentación, pero bueno, hay 271 espacios dentro del interior provincial y 148 dentro de la capital. Acordamos, como bien decía Viviana, con municipios, con comunas y con organizaciones de la sociedad civil, iglesias, asociaciones sociales, fundaciones y distintas entidades de la sociedad civil que convenien con nosotros para hacer una cogestión de este programa y llevarlo al territorio. Creemos fundamentalmente que tenemos que capitalizar lo que ya en el territorio se hace a través de estas entidades y no solamente venir a imponer una manera de trabajar, sino acompañar lo que se viene haciendo y crecer en conjunto. Tienen un capital, que bien dijo Viviana también, que es increíble, que el intercambio hace que el trabajo en territorio mejore para los niños y para las madres. ¿Cómo financiamos este programa? Bueno, adherimos de nuestras 420 salas actuales, 144 la tenemos con el Estado Nacional a través del SENAF y el resto es recursos propios de la provincia, que tiene esta fuerte impronta de querer invertir en los niños, la mujer y su familia. ¿Cómo hacemos nuestro criterio de planificación? Digamos, ¿cómo vamos creciendo para tratar de no ser tan desordenados ni tan aleatorios? Tenemos dos criterios básicos y que nos unificamos toda la provincia en estos criterios básicos para bajar con distintos recursos a los distintos barrios. Uno de esos criterios es el Plan de Seguridad Provincial, que mapea la capital de la provincia en zonas rojas, verdes y amarillas, según, bueno, como dice, según seguridad. Claramente no, las zonas rojas son las más vulnerables, las zonas amarillas intermedias y las verdes las menos vulnerables. Y por otro lado, la Secretaría de Equidad, en su fuero interno, como quien diría, generó un índice de prioridad social que toma variables demográficas, educativas y laborales, de privaciones sociales, y donde ese índice de prioridad social nos indica niños con mayor privación socioeconómica respecto de otros, y ese índice mide del 1 al 5, siendo el 1 la mayor vulnerabilidad y el 5 la menor vulnerabilidad. Cruzamos esos datos estadísticos y nos va diciendo, nos va indicando en qué zonas tenemos zona roja con índice de prioridad social 1 o 2, que nos indica la mayor vulnerabilidad del sector respecto de otras zonas con menor vulnerabilidad. Y así vamos ubicando los distintos espacios. Si pueden ver en Capital tenemos el 74% de las salas ubicadas en zona roja, 25% en zona amarilla y el 1% en zona verde. Ese 1% en zona verde responde a demanda muy particular, que es el polo de justicia de violencia, y atiende a los niños, específicamente a los niños de las mujeres en situación de violencia familiar. Ese polo de violencia tiene un edificio entero en donde las mujeres, que es otra de las políticas de Córdoba, puede hacer todo el trámite, todo entero, desde lo médico, lo psicológico, los tratamientos y las denuncias, en el mismo espacio. Y en ese momento, para que los niños no sean revictimizados, pueden estar, mientras su mamá hace la denuncia o en tratamiento, los niños cuentan con un espacio de primera infancia. Tienen el espacio no solamente los de 45 días a 3 años, sino que ese es un espacio particular, flexible y que responde a otra demanda, que atiende a los niños de hasta 11 años. Y tenemos la parte de sala cuna hasta los 3 y 2 espacios más que recibe con una play, con una maestra, con un espacio de cuidado y un juego a los niños más grandes.
Y después hay otro espacio también con otras particularidades que no vienen ahora. Como dije recién, la gestión de las salas comunes es en común. Creemos que el capital de trabajar articuladamente nación, provincia y municipio es incalculable y tenemos que seguir fortaleciendo eso. Y dentro de la capital, con entidades de la sociedad civil y todo su saber y su experiencia, hace que los beneficiarios, que son los niños y sus familias, logremos el objetivo de trabajo con ellos. Lo que decía del diferencial es el equipo técnico en territorio. Tenemos un gran equipo de trabajadoras sociales, de un equipo pedagógico formado por psicopedagogas, psicólogas y maestras de nivel inicial, junto con nutricionistas que visitan el territorio. Creemos que la diferencia se hace en el territorio, no desde una oficina, no desde una capacitación masiva, sino espacio por espacio. Entonces, nuestras trabajadoras sociales visitan los espacios una vez a la semana, el equipo de pedagogía un poco más distanciado y el de nutrición también, pero todos detectan las necesidades y las dificultades que tiene el niño y su familia. El niño no llega solo a la sala, llega acompañado de una mamá con toda una problemática que tenemos que tratar de abordar. Y es ahí donde viene una unidad ejecutora, que es una mesa de trabajo interministerial en donde participan representantes de cada uno de los ministerios, y cada una de estas necesidades detectadas en el territorio se resuelven o intentamos resolverla a través de esta unidad ejecutora. Hasta el momento tenemos detectadas, relevadas 3.230 articulaciones. Por ejemplo, tenemos por el Ministerio de Desarrollo Social planes que se dan en Córdoba de vivienda digna, que es habitacional, tarifa social, tarjeta social que es de alimentos, tarifa social que es de reducción de impuestos y de ayudas económicas para distintas situaciones que mejoran la calidad del niño de vida en su casa. Y eso implica una mejora de calidad de vida del niño en general, además del espacio de primera infancia. Tenemos articulaciones con CENAF, para cuando hay detección de vulneración de derechos importantes con los que trabajamos, con el Ministerio de Justicia, a través de lo que es el Polo Integral de la Mujer, este espacio de primera infancia que les contaba en particular, gestión de DNI, que si bien personalmente fue algo que me sorprendió, con la asignación universal uno pensaría que hay menos niños indocumentados, y la verdad que todavía siguen estando y es una problemática difícil de abordar, y a través de esta articulación hemos generado muchísima respuesta para esa demanda. Y por último, con el Ministerio de Salud también tenemos mucho trabajo articulado, que es a través de turnos protegidos y de medicamentos, cirugías o cualquier cuestión que surja en el territorio, no solamente de los niños, sino de sus familias también. Estas intervenciones también son dentro de la sala muy focalizadas. Me voy a apurar porque ya se me pasé todos los minutos. Tenemos campañas de vacunación que se hacen dentro de la sala y no solamente es para los beneficiarios, sino para la comunidad entera, para todo el barrio. Se completan carnet de vacunación para niños y adultos, se hacen 2 veces al año. Circuito de mujer, que es el circuito de salud mujer, que atienden a la salud de la madre a nivel ginecológico. Tenemos articulación con 2 hospitales, lo visitamos 3 veces por semana con distintas salas cunas, y a donde la mujer es llevada al hospital, se realizan todos los controles ginecológicos, controles bucales, nutricionales y oftalmológicos, y vuelve a la sala cuna a las 2 de la tarde más o menos. Salen a las 8 de la mañana y vuelven a las 2 de la tarde. En este circuito ya llevamos atendidas a más de 1.500 mujeres, con datos que no vamos a contar ahora, pero tenemos obviamente obesidad de las madres, tenemos piezas dentales faltantes, lo más llamativo, y ni hablar cuestiones oftalmológicas que requieren todavía falta nuestra respuesta también ahí. Tenemos talleres dedicados específicamente a las mujeres dentro de los espacios de sala cuna, que eso no me voy a extender, pero sí quería contarles Aula Mamá, que fue parte de nuestro diagnóstico a través de los informes socioambientales. Es un programa que se generó porque detectábamos la falta de la terminalidad educativa de las mujeres. Entonces, a través del Ministerio de Educación y con Educación para Adultos, en 11 espacios de sala cuna están 350 mujeres terminando el secundario en el mismo momento que sus niños están en el espacio de sala. Tenemos 17.500 chicos en programa. El 59% de las salas se encuentran en el interior, el 41% en la capital. Y para terminar,
y haría esta imagen que me parecía de asombro, no dejar de asombrarnos nunca, y decir, si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera, y enfocarnos. Bueno, tenemos espacio y tiempo para 2 preguntas. Preguntas no es, pero comentarios. Soy Karina Rodríguez del Ministerio de Hacienda y quería comentarles que los datos Soy Karina Rodríguez del Ministerio de Hacienda y quería comentarles que los datos que expuso Gabriel Castelli, de acá de la ciudad, que están muy bien por cierto, son parte de un estudio que hacemos en el Ministerio de Hacienda desde hace muchos años, que cuantifica tanto el gasto en la niñez, es decir, de 0 a 18, como en la primera infancia, que nosotros tomamos el recorte de 0 a 5 años. Y estos datos están disponibles, también trabajó acá Mariano Tomasi en una investigación que se hizo más en temas de evaluación de impacto con respecto a la UH. Estos 2 documentos están en la página del Ministerio, recaban datos en el caso de primera infancia de 2 únicos años, 2016 y 2017, que para tener una idea, nosotros tenemos un gasto social en términos del PIB que rondará el 30%, y el gasto en primera infancia, esos 200.000 millones que menciona Gabriel, sería ya más o menos del 2%. Parece poco, mucho. Digo, Argentina es un estado que tiene un sistema de previsión social muy amplio, de mucho peso, que no todos los países lo tienen. Entonces las posibilidades del espacio fiscal en términos de niñez y en términos de primera infancia son de ese estilo, o sea, en ese mapa. Lo importante, digamos, es como Estado, más allá de las gestiones que han estado todos estos años, de tener esos datos. Digo, acá antes el decano de la facultad decía que a veces no hay datos, y a veces hay datos y no se conocen, y es importante saber que en el estado en el que estoy desde hace muchos años se pueden contar con datos y a través de las distintas gestiones recuperarlos, tenerlos y sostenerlos. En el caso de primera infancia son 2 años, ahora próximamente va a estar un 3er año, así que bueno, nada, decirles que si quieren contar con esos datos de cuánto se destina tanto el Estado Nacional como las provincias, el universo de análisis que nosotros tomamos es ese, en forma consolidada, están en el Ministerio de Hacienda, y para niñez contamos con bastante más datos del 2001 al 2017. Están publicados, son públicos, pueden ser de su interés y quería compartirlos con ustedes. Gracias. Acá me parece. Sí, a lo mejor se escucha porque tengo voz fuerte. Quería preguntarles un poco a los 3. Nosotros pertenecemos a una asociación que acompañamos hogares de niños judicializados. Quería saber, desde los lugares donde ustedes ocupan, cuánto hay en formación para el personal de hogares, que es lo que nosotros vemos que falta. El personal de hogares acompaña a niños con dificultades muy grandes, y veo que el personal está muy poco preparado para acompañar. Y como está ligado el personal que se contrata con la posibilidad de sueldo que se puede pagar, siempre es personal que no está preparado, no está capacitado, incluso muchas veces tienen los mismos problemas en sus casas que traen los niños que vienen al hogar. Gracias. Mira, en general te diría que eso está descentralizado en las provincias, pero para que te des una idea, con la complejidad de la situación social, no tenemos una estadística formal de cuántos chicos hoy están en hogares convivenciales. Sí lo hicimos el año pasado y arrojó un total de 9.700 chicos contra 15.000 que había 5 años atrás. Y de esa población, 1.200 de esos 9.600 tienen algún tipo de discapacidad, lo cual complejiza sobre todo más el acompañamiento y el desfinanciamiento de las provincias para atender esta problemática que realmente requiere de una asistencia muy profesionalizada, que lamentablemente por falta de recursos los sistemas de protección provinciales no cuentan como para hacer un trabajo realmente profesional. Sí, lo bueno de esto por lo menos es que salió aprobada y se reglamentó, y nosotros somos el organismo de aplicación de la ley de ingreso asistido, que acompaña el egreso de los jóvenes, de los chicos que están en hogares judicializados.
Bueno, yo les puedo contar desde Córdoba, en realidad, adhiero a esto de que muchas de las personas que están en los centros de primera infancia no son las que una quisiera en calificación, quizás, pero desde Córdoba, bueno, tenemos una capacitación permanente, anual, para todo el personal de salas cunas, que dura 8 meses y que también está articulado con los distintos ministerios y habla de salud, habla el Ministerio de Salud, de derechos, habla el Ministerio de Desarrollo Social, de Derechos Humanos, y así vamos articulando con cada uno de los ministerios para capacitar al personal y es durante todo el año, todos los años. Pero a su vez este año, y acá tengo una compañera de Córdoba que está también, tenemos una diplomatura en primera infancia que fue realizada, pensada y diseñada por la Defensoría de los Derechos de Niños y Niñas en Córdoba, que la verdad que ha sido muy exitosa. Acá Paulina de UNICEF está, y en este momento están cursando 1.200 personas por encuentro. En las capacitaciones propias de la Secretaría estamos capacitando al personal de 120 salas de capital por mes, más o menos. Tratamos de acompañar en lo que se puede. En la provincia de Buenos Aires, el organismo de niñez y adolescencia, Pilar Molina, es quien tiene a cargo los hogares. Hizo efectivamente que ella de forma permanente articula inclusive con UNICEF, con Nación, con CENAF y demás las distintas capacitaciones de todo el personal de los hogares. En los centros de primera infancia, que tal vez es una situación distinta, sí hemos tenido una diplomatura también desde la Nación, que han participado en distintos programas, además de la nuestra a través del método Montessori. Pero de los hogares particularmente es Pilar Molina. La llamaba Maru para que me soplara, que está acá atrás mío, pero no se animó a pasar a contestarte. Está bien, gracias. Salgamos entonces. ¿Tengo media horita? Bueno, muchísimas gracias a los tres. Me quedé pensando en lo que vos decías, los hogares son de provincia de Buenos Aires, de capital. Nosotros somos una asociación de Sagrada Familia de Belén, que acompañamos hogares de todo Ciudad de Buenos Aires y provincia. De hecho, hablamos con Pilar Molina y con niñez de ciudad. Es muy importante el tema de la formación del personal, pero creo que sería básico y fundamental que de una vez y para siempre se trate bien el cambio en la ley de adopción, que jamás ha cumplido con los tiempos en que un niño necesita dejar de ser institucionalizado. Así que creo que es una lucha que quienes estamos a cargo de hogares convivenciales de niños judicializados tenemos pendiente, ¿no? El año pasado convoqué a los 32 diputados que integran la bicameral de niñez y al día de hoy, 12 meses después, espero respuestas. Queda claro que... A raíz de lo que vos planteás, se ha hecho un trabajo todo el año pasado para revisar todas las leyes existentes para el tema, porque está muy impregnado el criterio de que en verdad el tema de adopciones en Argentina funciona muy mal. Los circuitos se cumplen, lo que falta muchas veces es la interacción en los organismos provinciales entre los sistemas de protección que dependen normalmente del Ministerio de Desarrollo Social y el Poder Judicial. Esa falta de entendimiento hace que el 80% de los chicos que entran a los hogares convivenciales egresen de los hogares convivenciales porque la mayoría de los padres que están en situación de adopción no quieren chicos de más de 5 años. Y la dificultad en lo que es la determinación de la situación de adopción de los chicos tiene una complejidad tan grande donde lo que se prioriza, sobre todo a nivel nacional, es la revinculación con el entorno familiar. No es tanto el cambio de leyes, sino realmente la aplicación de lo existente respetando los tiempos y formas. Sí, igual la ley determina un tiempo de 180 días y he tenido niñas que hace 9 años están judicializadas. Digo, y eso excede cualquier compromiso o no en la ley. ¿No? Entiendo lo que decís, Gabriel. Pero los 180 días, una cosa. Porque en verdad los 180 días, en comparación con los 9 años, tiene mucho que ver con algo que es real, que si el chico no se determina en la situación de adoptabilidad y no puede volver al vínculo familiar, ahí es donde se presenta un vacío donde o está la familia de acogimiento o está el hogar convivencial. No hay otra tercera alternativa, lamentablemente. Y muchas veces lo que falla ahí es que la decisión final que tiene que adoptar la justicia y el sistema de protección, lamentablemente fracasa en un diagnóstico acertado en tiempo y forma. Es cierto, en muchos casos el que lo sufre siempre los chicos, pero en muchos casos
que tiene una complejidad muy grande, donde la no separación de los hermanos, la dificultad en determinar si hay posibilidad de revinculación con la familia, hace que en el fondo se dilate el tiempo y los chicos terminen viviendo en un hogar y egresando de un hogar donde no deberían haber estado. ¿O sí? Perdón, disculpe. Vimos la responsabilidad de Chacomús, entendemos que trabajamos con la calle, de línea de adolescencia. Estamos trabajando justamente con gobiernos provinciales con el programa PAI PAC. Estamos tratando de trabajar el proyecto de vida de cada joven y justamente lo que decía la señora que hablaba ahí, que es que nosotros trabajamos mucho con el equipo técnico del hogar convivencial y el rol del cuidador a veces está en la misma situación o peor de que la persona que está viviendo en el hogar. Y la otra cuestión que usted decía, Gabriel, que nosotros lo vivimos a diario, que el programa Palabra de Calle nos permite ser transversal a educación, a salud, a muchos sectores de la comunidad, y que cuando nosotros vamos al hogar convivencial, trabajamos el programa, creamos el proyecto de vida, y cuando llegan a cumplir 18 años de edad, automáticamente tienen que egresar del hogar. Y muchos de estos jóvenes vuelven al hogar donde fueron sus derechos vulnerados en la primera etapa de vida o en la infancia, y donde toda su vida pasaron institucionalizados o bajo programas que hoy en día vuelven al mismo lugar. Entonces nos cuesta a veces trabajar en estos aspectos, ¿sí? Cómo llevar a este joven, a este niño, a este joven sobre todo cuando egresa del hogar, a este mismo grupo familiar que vulneró su derecho durante toda la estadía de ese joven en este hogar, no lo visitó, y es grave porque cuesta atravesarlo. Nos pasó un ejemplo claro que un joven que está viviendo en el hogar convencional, la cuidadora es la abuela. Te voy a dar una respuesta bien concreta porque si no entramos demasiado en un tema muy específico. Disculpe, me entendí. La ley de ingreso asistido justamente lo que prevé es que desde los 13 años el chico tiene derecho a contar con la figura de un mentor. Y ese convenio lo firmaron, te diría que hoy, no recuerdo si las 24 jurisdicciones o 22 de las 24, donde ese mentor que acompaña al chico en su posible egreso futuro hasta determina un plan de vida, donde a los 18 años el chico que egresa al hogar recibe del Estado Nacional un aporte económico equivalente al 80% de un salario mínimo vital y móvil y 3 años de acompañamiento de la figura de un mentor que tiene que pasar por un curso de formación que lo aprueba la misma secretaría donde estamos nosotros. Y si el chico estudia, tiene posibilidad de seguir cobrando el subsidio desde los 21 hasta los 25 años con un mentor que lo acompañe y justamente lo asesore, nucleando jóvenes para que no salgan aisladamente de los hogares, en grupos de a 2 o 3 para que puedan vivir por sus propios medios, encontrando un trabajo con el aporte del Estado que les permite por lo menos bancar los primeros años de su inserción en el mundo. Por lo cual es una realidad lo que planteas, pero creo que hay que proponer una ley que acompañe esta figura del egreso asistido para los chicos que realmente están solos en el mundo o que viniendo de hogares muy complejos tienen la posibilidad de tener un futuro mejor. Bueno, vamos cerrando. Después charlamos en un café. Queda claro que es muy importante el tema, en 30 segundos, el tema de la formación es indispensable, y también de los funcionarios competentes en estas áreas, ¿no? Hoy Eduardo, creo que cito 2 veces, ya le preguntabas a Gabriel el tema de los centros de primera infancia en la ciudad de Buenos Aires. Creo que se empezó en el 2015 con 56 y superó los 80 en estos años, con una fuerte promoción, por supuesto, y fortalecimiento por el Plan Nacional. Y quienes participamos del inicio, con la doctora María Eugenia Vidal y el doctor Stanley, de la creación del programa de primera infancia en ciudad, de la normativa, de los protocolos y de todos, que es una réplica del CAIF de Uruguay, que está absolutamente protegido por todas las leyes, cosa que acá todavía no se debatió en legislatura, hubo un solo debate. Consideramos, quienes seguimos trabajando en esto desde afuera de los gobiernos, que han sido los 4 peores años de gestión social de la ciudad de Buenos Aires en la atención a la primera infancia, a no ser por el fortalecimiento que desde Nación se dio en forma de inversión. Creo que es necesario, como en todos los discursos se ha dicho, que los programas y políticas públicas vinculadas a la primera infancia tengan una fuerte impronta de acupuntura social. Cuando uno viaja a Chaco
y ve que está naturalizada la muerte por desnutrición, no puede dedicar la misma inversión que puede dedicar a Tierra del Fuego, Chubut o Mendoza. Ricardo, te pido mil disculpas, pero necesitamos... Muchísimas gracias por habernos escuchado.